Van a ver que las devoluciones que fue haciendo cada docente tienen algunas cuestiones formales, corregimos con diferentes colores, pero bueno, todas y todas nos enfocamos en dos aspectos fundamentalmente para hacer las devoluciones, que es lo conceptual por un lado y lo formal o la escritura académica por otro, ¿no? En ese sentido, bueno, ¿no? Estos dos puntos están íntimamente vinculados, ¿no? Hacen a que podamos comprender el texto, ¿no? Son dos puntos muy importantes. En cuanto a lo conceptual, pudimos hacer algunas apreciaciones acerca de cómo fueron abordando los trabajos, cómo establecieron relaciones con los visionados y con los textos. Y con respecto a lo formal, ahora les voy a comentar algunas cuestiones de la escritura académica. Déjenme ver. Bueno, por otro lado, bueno, comentarles que les agradecemos profundamente el compromiso por entregar el trabajo. Sabemos que estamos pasando todos un momento sumamente particular, así que bueno, agradecemos la cantidad de trabajos que hemos recibido, la verdad. En esta comisión recibimos 53 trabajos. Así que bueno, nada, muchísimas gracias por cumplir con la entrega. Bueno, les voy a hacer un recorrido de algunas cosas que fuimos percibiendo, que estuvimos poniendo en común entre nosotros a partir de las devoluciones. Voy a empezar por hablar un poquito de las cuestiones conceptuales de los trabajos. Hay muchos trabajos que, bueno, que están desarrollados de una muy buena manera, lograron hacer una muy buena síntesis de los contenidos, y bueno, hay algunos otros en donde cuesta un poco más despegarse de la palabra de los autores. En este sentido es importante que tengamos en cuenta que el sentido del trabajo no era realizar un resumen de los textos que les dimos para leer, sino que puedan hacer un escrito analítico, bueno, que reflexione acerca de las cosas que ustedes fueron comprendiendo sobre los temas que pedía el trabajo, ¿no? En general, los trabajos cuesta abordar el principio de autoridad, por un lado, ya sea el que hablemos del principio de autoridad religioso, de la razón o de la ciencia. Hay algunas dificultades para abordar este concepto. Por ejemplo, cuando hablamos de, no sé, de aula tradicional, del siglo XIX, la constitucional es heredera del principio de autoridad religioso, ¿no? Asimismo, por ahí, alrededor de este concepto de autoridad, hay algunas dificultades también para diferenciarlo de la idea de autoritarismo, que bueno, estos dos conceptos no son sinónimos, y si bien el sentido autoritario puede estar vinculado al análisis de la película, La mirada invisible, que transcurre claramente en un contexto de autoritarismo, percibimos que hay veces bueno, que esto no es así, ¿no? No hay una traslación directa entre la autoridad y el autoritarismo, ¿sí? Estos términos van a estar muy íntimamente vinculados al contexto en donde se anclan, ¿no? Por eso, en cierta manera, claro. No, quería aportar alguna cosita más desde el lugar que, bueno, todos corregimos las tres comisiones, entonces tenemos una mirada como bastante general, y lo que estamos planteando son cuestiones muy generales. Después cada uno tiene devoluciones particulares y personales en sus trabajos. Pero así, a modo general, por ejemplo, una de las cosas que yo vi particularmente es que cuesta mucho desprenderse del texto para hablar de liberalismo y positivismo. Queda como muy fuerte la palabra del autor, muy fuerte la palabra de Pinot, más allá de que se intente salir un poco. Y bueno, por ahí lo que les proponemos para futuros trabajos es
nada, poder distanciarse del texto cuando uno escribe, tal vez, ¿no? Haber hecho la lectura y correrse un poco. Después uno puede volver para ver si se fue muy lejos de lo que estaba proponiendo el autor. Pero al momento de la escritura, poder dejar el texto a un costado y escribir lo que se comprendió, ¿no? Y fundamental, me parece, que sucedió en muchos casos que no hubo una relectura o una lectura final de los trabajos. Muchas cosas, si uno vuelve sobre el trabajo ya escrito al día siguiente, por ejemplo, o el mismo día, por ahí no hubo tiempo para el día siguiente porque fue muy sobre la marcha, pero si volvemos a leer lo que escribimos, muchas veces nos damos cuenta de cuestiones que a veces eran como bastante burdas, ¿no? Que se notaba como una falta de revisión del trabajo, que bueno, entiendo también que a veces no hay ese tiempo, o que lo lea alguien que no seamos nosotros, ¿no? Dárselo a leer a alguien para ver si tiene coherencia, si tiene sentido, si algo se comprende, si puede dar cuenta de eso que escribimos. Bueno, te dejo seguir, Inés. Perdón, Inés y Su, hola, ¿cómo les va? Eh, eh, yo Hola. quería, ¿cómo están? Yo quería agregar en ese sentido también, lo que venían diciendo Ine y Su, es que la intención de que en el propio ejercicio de escritura se pueda ir encontrando la propia voz. Como decía Su, quizás esto de no requerimos o no necesitamos un resumen del texto o esta cosa de quedarse tan atados y atadas, sino que puedan ir encontrando la propia voz a la hora de ir narrando y construyendo esos escritos para organizar o para sistematizar algunas ideas que se están pidiendo. Retomando esto que decís, Su, sobre el tema de la relectura, sobre los propios escritos, nos permiten también volver sobre la propia práctica, ¿no? Y volver sobre nuestras propias construcciones de sentido, percibir fundamentalmente aquellas ideas que pueden no haber quedado del todo claras, porque muchas veces cuando tenemos que traspasar al papel o a la computadora en este caso, aquellas ideas o aquellas cosas que vamos pensando, probablemente las tenemos claras, pero cuesta ponerlas en palabras, y entonces cuando toca que algún otro o alguna otra lo lea, ahí hay como una desconexión, podemos intuir que quizás por dónde quisieron ir, o qué querían decir, pero no termina de estar del todo claro. Entonces el ejercicio de la revisión de la propia práctica nos parece fundamental en ese sentido. Sí, otra cosa también que me parece importante es que puedan diferenciar la palabra del autor, en este caso, en general había referencias a Pinot o de la autora, y diferenciarla de lo que ustedes están diciendo. Hay cuestiones que son reflexiones personales, porque hemos tenido lecturas, porque tenemos otros conocimientos y otras lecturas que vienen de otros recorridos, o recorridos de la misma carrera quizás, pero bueno, que pueda haber una diferenciación clara entre lo que dice el autor y lo que están diciendo ustedes, ¿no? Porque muchas veces eso se confunde. En los escritos se confunde, tal vez en el modo de enunciación, pero queda confuso y bueno, es muy importante que quede claro. A veces partiendo de una cita, a veces yo copio y pego un fragmento del texto porque no me puedo correr de eso que dice, porque es muy difícil decirlo de otra manera, pero esa cita me sirve para mis propias reflexiones, tal vez, ¿no? Puede ser un modo, o para profundizar, o para discutir con esa cita, o para decir, bueno, que no opinamos lo mismo, o que lo podemos vincular con tal cosa. Son como recursos que uno va también encontrando en el recorrido este de la escritura, que entendemos muy claramente que no es sencillo, que es una materia novedosa para ustedes, que no forma parte del recorrido habitual, y que bueno, a veces es complejo acercarse. De todos modos, son
conocimientos que tenemos muy incorporados también. Yo cuando leía y releía, estamos hablando básicamente de nuestra historia, ¿no? Y hay cosas que siempre nos están haciendo ruido y de algún lugar tenemos un posicionamiento, o una mirada, o un acercamiento. Bueno, eso, se nos va a ir mucho el tiempo, me parece. No sé qué más. No, pero es central estas cuestiones que vas mencionando. No, yo, bueno, otra de las cuestiones que por ahí percibí en algunos trabajos es, bueno, por ahí la recurrencia a hacer afirmaciones taxativas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando se describe a la escuela solamente desde lo disciplinar, lo autoritario, como mecanismo de control, quedan por fuera, ¿no? Primero que cierran el análisis, en cierta manera, ¿no? Hay como una lógica de blanco y negro en algunas frases o en algunas afirmaciones. Y bueno, ¿no? Queda como desdibujado, ¿no? Aquellas otras cuestiones que implicó la escuela y como algunos aspectos vinculados a lo democrático, como, bueno, sin ir más lejos, el encuentro que estamos teniendo hoy acá, digo, lo posibilitó también en cierta manera la escuela, ¿no? Y bueno, nada, no dejar de lado la complejidad y las contradicciones, ¿no? En esta conformación escolar. Me parece que por ahí está bueno atender a esas cuestiones cuando escribimos. Y bueno, después por otro lado, también en algunos trabajos se vincula a la escuela tradicional, se la menciona en pasado, ¿no? Bueno, también, ¿no? El análisis en ese sentido lo abordamos porque está presente, nos parece significativo porque está presente dentro de nuestras prácticas actuales, ¿no? En ese sentido, por eso también les dimos 2 películas que transcurren en momentos diferidos a lo que narran los textos, como para que podamos ver como la vigencia, ¿no? de algunas de estas cuestiones de la escuela tradicional. Después, bueno, en vinculación con un poco lo que venía diciendo Susana, por ejemplo, en la pregunta 2, cuando tenían que vincular los elementos de Pinot y la película La mirada invisible, hay en pocos trabajos, pero sí me parece importante mencionarlo, compartirlo con ustedes, es que había en algunos que se hacía un punteo de los ítems de Pinot, mencionando los títulos, y se mencionaba que se ven en la película, sin hacer una aclaración de qué definen cada una de estas piezas de Pinot, cómo están presentes en la película, cómo las podemos ver. Digo, bueno, esto es un punto también a tener en cuenta, ¿no? Todas las cuestiones que vamos incorporando en el trabajo es importante irlo definiendo, ¿no? Y bueno, y las relaciones también, ¿no? ¿Por qué establezco tal o cual relación? Siempre es bueno explicitarlo. Después, bueno, también con respecto a los conceptos en general, ¿no? La importancia de definir cuando menciono algo. Por ejemplo, si en una oración yo pongo la escuela se constituyó, estoy tirando un ejemplo cualquiera, ¿no? La escuela se constituyó como fenómeno de gubernamentalidad, y después sigo hablando de otra cosa, primero que es un término que ya de por sí cuesta hasta pronunciarlo. Entonces, bueno, está la importancia de poder definirlo, ¿no? Creo que, bueno, estas cuestiones es importante atenderlas, ¿no? Si no voy a definir gubernamentalidad, y lo voy a explicar desde otro punto de vista, quizás no hacen falta ni siquiera mencionarlo en un punto. Bueno, por acá las cuestiones más vinculadas por ahí a las cuestiones de los conceptos que fuimos apuntando entre todos docentes. Después, bueno, lo del tema de la escritura académica,
Es un tema que le damos importancia porque, bueno, ayuda a que un texto se comprenda, ¿sí? Fundamentalmente. Con esto que mencionaba Susana, de esta dificultad de despegarse de los autores, es muy importante que tengan siempre presente que si van a hacer una transcripción literal de uno de los fragmentos de los textos, que lo citen, ¿sí? En ese sentido nos parece muy importante que realicen una revisión de las pautas de citado que les dimos, que van a ver que en términos generales figuran tres cuestiones. Una es la forma de citar de forma directa, es decir, cuando transcribimos literalmente como figura en el texto una parte. Las indirectas cuando hacemos un parafraseo, pero estamos recurriendo explícitamente al autor. Estas son las dos maneras de citar que les... Y después, por otro lado, también las referencias bibliográficas al final de los trabajos, ¿no? Si bien esto no está explicitado en la consigna, quizás sí figura en las pautas de citado, ¿sí? Van a ver, les pedimos por favor que las revisen, van a ver que dentro de estas pautas van a encontrar todas las maneras posibles de hacer las referencias bibliográficas. En este sentido, hay pequeños detalles que tienen para citar un libro, para citar un capítulo, una página de internet, o lo que vayan necesitando incorporar en los trabajos. Una cosita, Ine, con respecto a eso, tal vez, sin ser tan minuciosos, es necesario que hagamos referencia a los recursos, a los materiales desde los que partimos para hacer ese trabajo, porque muchas veces nosotros proponemos determinados recursos, pero, por ejemplo, había trabajos que mencionaban algún otro autor. Obviamente que si yo estoy mencionando a otro autor, requiere que esté citado, que esté dentro de las referencias finales, y a veces de los textos que nosotros propusimos para hacer el trabajo, usaron solamente uno, entonces no hay necesidad de poner todo, sino no somos vigilantes en ese sentido. Si trabajamos a partir de un texto, y ese texto nos sirvió para poder dar cuenta de lo que estamos pidiendo en la consigna, está perfecto. No necesito poner todo como si hubiésemos utilizado todo. Eso, que dé cuenta real de qué se necesitó para hacer ese trabajo. Eso es fundamental. Después, bueno, volviendo a lo formal, o siguiendo con lo formal en realidad, tengan en cuenta, bueno, la revisión de la ortografía, ¿no? Hay muchos trabajos con muchos errores de ortografía, o con errores de tipeo, algunas palabras que por ahí faltan para que se comprenda la oración. Bueno, esto también está íntimamente vinculado a ese proceso de revisión que les pedimos que realicen, ¿sí? Además de escribir el trabajo, poder realizar un trabajo un proceso de revisión de la escritura. Después, bueno, con respecto también a la ortografía, el tema de la puntuación, por ahí parece como muy detallista, pero bueno, si nos encontramos, por ejemplo, con una frase de 18 renglones, de corridos, ¿no? Una oración de 18 renglones sin puntuación. Bueno, es muy complejo poder seguir el hilo de lo que se está comentando, ¿sí? De igual manera, bueno, revisar, no sé, las palabras repetidas en una oración. Si pongo 5 veces la palabra escuela en una oración, y seguramente lo podría resolver mencionarlo solo una vez, seguramente se entiende. Y por otro lado también perdemos el hilo de lo que se está comentando, ¿sí? Hace más compleja la lectura. Perdón, una cosa chiquitita que lo vi también en trabajos de la tarde, que quizás está bueno, es empezar a indagar, por ejemplo, en la posibilidad de usar conectores textuales para ir uniendo y dándole quizás una posibilidad de generar así como una continuidad un poquito más orgánica entre una idea y otra, por decirlo de alguna manera, que eso puede ayudar o facilitar, que a veces no sabemos cómo conectar para que no quede
no queden como punteos, ¿no? O como ideas quizás muy fragmentadas, bueno, buscar la posibilidad de complejizar un poquitito en ese sentido para ir conectando esas oraciones. Y otra cosa que también me parece importante es no perder de vista la pauta propia del trabajo, tenerla a mano, en el sentido de que la pauta nos ayuda y nos ordena. Por ejemplo, tenía como bien claros marcados los objetivos, ¿no? Del trabajo, de cuál era la idea más central o el objetivo del trabajo. Entonces, teniéndolo ahí presente, cuando uno hace una revisión sobre lo que escribió, y esto no es para decir, ay, me faltó tal punto, tal eje, porque a veces, bueno, hay cosas que se toman decisiones y que terminan quedando por fuera, tampoco son caprichosas las elecciones de esos ejes, sino que tienen que ver en dónde ponemos la mirada, hacia dónde nos interesa ir, pero bueno, tener cerquita la pauta y los objetivos del trabajo y demás, puede servir también para esto, para empezar a ordenar la escritura, o para poder hacer esos recortes, de ir buscando tanto en los textos como en las propias ideas o en los propios sentidos que le atribuimos a lo que leemos, un armado, una organización de esos escritos, de esos relatos. No sé si quedó claro, pero eso más o menos. Sí, súper claro, sí. Sí, darle organicidad al texto, un orden, una claridad, ir pudiendo conectar una idea con otra de una manera sencilla, y a partir de nuestras propias comprensiones del tema, ¿no? Me parece que ahí está puesto la idea de hacer una escritura personal. No es para que sean Borges, ni para... No, es para que ustedes puedan acercarse a partir de lo que fueron comprendiendo verdaderamente. La escritura es una práctica que uno va practicando, justamente, ¿no? Exacto. Hay que revisarla, releer, reescribir. Bueno, es como, digo, similar a los procesos del diseño, de las artes audiovisuales. Digo, uno parte de un boceto y lo va reconfigurando y le va dando otra impronta y lo revisa, y bueno, Sí, ¿no? La forma del contenido ahí están íntimamente vinculadas. lo configura pensando en un otro que va a recibir ese material y que lo va a leer, ¿no? También habitar un poco ese lugar de, bueno, de qué manera puede ser entendido lo que yo estoy produciendo. Tal cual. Tal cual. Y además considerar también, que me parece central, nosotros no somos minuciosos en la réplica casi textual. Y hay textos que son complejos, que abordan un montón de temas que tal vez no son los que estamos requiriendo, pero sí hay algunos que justamente esos objetivos de los que hablaba Meme, o esas pautas que estamos poniendo, o los videitos que grabamos, o algunas cuestiones que mencionamos, intentan orientar hacia dónde nos interesa que vayan. No la cosa minuciosa acerca de, bueno, qué pensaban Comte y Spencer acerca de la ciencia, ¿no? Sino en qué sentido estos dos personajes que están vinculados al origen del positivismo dieron pautas acerca de por dónde debía ir el conocimiento y de qué manera la escuela se apropia de eso y de qué manera nosotros lo podemos interpretar en ese